Bueno, bienvenido, Kevin Joven, o tú me corriges cómo se pronuncia tu nombre completo. Geoffroy, Kevin Joffrey. Geoffroy. Kevin Joffrey Joven, tú eres el coordinador del semillero de investigación. Digamos que soy el que diseñó el semillero de Ujú. investigación, de cierta manera, aquí en Univalle, ¿sí? Porque el profesor Jaime Velasco, que es el que está encargado, de cierta manera, del área. Pero yo soy digamos, el tutor que se encarga de dar pues, las clases, de enseñarle a los estudiantes, de guiarlos en el proceso y de ahí en adelante, pues todo lo que tenga que ver con tanto la teoría como de cierta manera la guianza de todos los estudiantes. Es como, digamos, Bueno, como a pocas palabras, el labor. te confieso, Impacto TIC es un medio de tecnología, innovación y ciencia. Esas son nuestras, Ok, la T y la C, pero la ciencia es una de las que hemos tenido como más abandonaditas precisamente. ok. Y entonces, nada, empecemos como por el principio tratando de ponerle pies y cabeza a esto. Yo sé que es una Perfecto. pregunta amplia, pero bueno, por ahí tiene que ser. Uno, ¿cómo nace este semillero y por qué, de dónde nace este interés de la ingeniería cuántica? ¿Y qué es eso para los Bueno, que no entendemos nada de esto? voy a tratarlo de poner en palabras bastante, digamos, cotidianas. Uh -huh. De pronto muchos de ustedes han escuchado respecto a los principios de la mecánica cuántica, por ejemplo, de pronto han escuchado la parte del gato que está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, Que el está gato como de... una superposición, ¿cierto? Que puede estar tanto vivo como muerto, ¿cierto? Eso viene siendo desde los principios de la mecánica cuántica como una manera macroscópica de explicar todos los fenómenos que ocurren, ¿listo? Ahora, nosotros tenemos al momento, porque debido a que todavía no tenemos una teoría del todo, es una teoría que la unifique, nosotros tenemos la clásica o la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, ¿listo? Lo que tiene que ver toda la relatividad y todo eso son objetos masivos, macroscópicos, planetas, tú, yo, celulares, todo lo que tú puedas llegar y tocar de cierta manera son considerados objetos macroscópicos, ¿listo? Los objetos microscópicos, como los fotones, los átomos, todo de ahí en adelante, maneja otra física, que es la física de la mecánica cuántica, ¿listo? Ahora, los computadores, el medio por el que me ven, ya sea una tablet o un celular, funciona de una manera clásica, ¿listo? Funciona con transistores. Desde la electrónica se puede decir que el conjunto de todos estos transistores es lo que hace toda la lógica y todo lo que permite estas maravillas que tú y yo podamos hablar desde kilómetros de distancia, ¿listo? Eso empezó hace mucho tiempo, ¿listo? Antes del transistor, y de cierta manera esto me sirve para más adelante hacer un match entre cómo estamos ahorita. Antes del transistor teníamos algo que se conocía como los tubos de vacío, ¿listo? Que de cierta manera, cómo nosotros podíamos hacer como computación, de una manera, eh, diría yo, ineficiente, comparado a lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, obviamente, antes de que saliera el transistor y antes de que salieran todas las variantes del transistor que fueron cada vez mucho mejores en términos de ruido, en términos de resiliencia, en términos de potencia, muchos otros factores, también se tenía todo con lo de los tubos de vacío. Ahora, 1950 y algo, y aquí me disculparás porque no me sé exactamente el año, un gran científico, que lo pueden ver más o menos por internet, Richard Feynman, él mencionó que si nosotros queremos de cierta manera simular sistemas cuánticos, que son muy complejos por los clásicos, necesitaríamos hacerlo con un computador que siga esas reglas, es decir, un computador cuántico. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí empezó como todo lo que viene siendo la travesía de muchos científicos para decir, listo, ¿cómo nosotros podemos hacer este computador cuántico? ¿Listo? Para los años 1990 y tantos, cercano al 2000, un científico, Peter Shor, sacó un algoritmo que es conocido como el algoritmo de Shor. Ese algoritmo fue básicamente la revolución, lo que le dijo al mundo, a los científicos y al mundo de afuera que estaban básicamente estudiando todo ese tema de la cuántica, que la cuántica era superior a la clásica en términos de eficiencia, ¿sí? Es decir, es un algoritmo muy eficiente, exponencialmente eficiente, que el mismo algoritmo que nosotros tenemos en clásica. Entonces, de cierta manera, de ahí empezó como todo lo que viene siendo la revolución de la cuántica. Después de eso, todo eso fue, digamos, a matemáticas, es decir, a puro número. Eso no había ni computadores, no había ni simulaciones, no había nada. Eso fue a puro número. Eso, gente que de verdad muy inteligente,
créeme que sí. Pero bueno, después de eso, entonces empezaron los esfuerzos, porque claro, una vez que la industria vio que sí era posible, ¿qué pasó? Empezó a llegar dinero de diferentes fuentes, obviamente, y es por eso que está haciendo este boom también en Colombia ahorita. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo o se está viendo de cierta manera que va a llegar a algo y que va a hacer algo la cuántica. Y aquellos países, aquellos institutos, aquellas universidades que no integren de una manera u otra lo que viene siendo todo lo de las tecnologías cuánticas, porque computación cuántica es un área, pero todo eso tiene que ver con dentro de lo que le conoce como las ciencias de la información cuántica, que ya es el tema grande como tal. Computación cuántica, digamos que uno más chiquitico. ¿Listo? Y de ahí para arriba se desprenden muchos más. Simulaciones, sensado cuántico y de ahí en adelante. Entonces, una vez que ya hubo más dinero, pues empezaron las experimentaciones físicas, es decir, empezaron a hablar así los computadores. Primero empezaron unos prototipos en los cuales podía correr el algoritmo, de hecho, para un número pequeño de qubits. Qubits es básicamente la unidad que nosotros utilizamos en lugar de los bits. Es decir, cuando tú hablas con un ingeniero de sistemas, él te va a decir cuál es la unidad mínima de información de un computador. Él te va a decir, es un bit. ¿Listo? El arreglo de 8 ya es un byte. Y de ahí en adelante. Pero en computación cuántica nosotros tenemos lo que llaman qubit, que viene siendo el quantum bit. Y de ahí sale básicamente el acrónimo. ¿Listo? Entonces, el algoritmo se corrió bajo un número pequeño de qubits, ¿cierto? Pero fue cada vez mejorando más. Tuvieron nuevas plataformas, empezaron a salir muchas investigaciones, empezó ahora sí el gran famoso IBM System One, que viene siendo uno de los primeros computadores cuánticos comerciales, y eso es bastante importante considerarlo, del mundo, que básicamente fue el de IBM. De ahí empezó claramente entonces la gran explosión. Entonces, ahorita, de cierta manera, bueno, no ahorita, pero básicamente desde hace unos añitos para atrás, ya se va viendo como cada vez las compañías quieren tomar la ventaja. Entonces, ya hay muchas compañías que sacan muchos computadores de diferentes plataformas, porque hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que lo utiliza con circuitos superconductores. Por ejemplo, pues de cierta manera se fue parte de mi trabajo de grado, de cierta manera explicar ese tipo de fundamentos dentro de la electrónica. Hay otros que lo hacen con fotones, y hay otros que lo pueden hacer con qubits topológicos, que de ahí sale el famoso Majorana, que es por la parte de Microsoft, que eso creo que lo han escuchado bastante, ¿listo? Y que ahorita obviamente se está haciendo pues bastante fuerza para ver si esto puede llegar a ser algo pues, que sea bastante útil de cierta manera, ¿listo? Y hubieron muchas plataformas hasta el día pues que nos compete. Es decir, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos muchos países, tenemos Estados Unidos, tenemos Europa, tenemos Canadá, tenemos Reino Unido, tenemos Japón, tenemos China también. Muchos países que de cierta manera todos están combinando esfuerzos. Bueno, me gustaría decir la palabra combinar, pero de cierta manera son como islitas que tratan de ver de cierta manera quién tiene esa supremacía cuántica, que esa es digamos, al fin de los días lo que queremos nosotros lograr. ¿Listo? Tener un computador cuántico que de verdad solucione problemas reales. ¿Listo? Problemas que actualmente generen un tipo de beneficio para la humanidad. ¿Por qué te digo algún tipo de beneficio? Ya se ha demostrado, Google con el Sycamore de 53 qubits, si mal no recuerdo, demostró de cierta manera una aplicación exponencial respecto a la clásica, pero en una aplicación que de cierta manera uno puede decir, bueno, quizás no tiene mucho impacto. ¿Listo? Entonces, lo que se requiere ahorita es que de cierta manera buscar esa aplicación y tener el computador que pueda correr esa aplicación. Tú me dirás, ¿qué tipo de aplicaciones podrían ser eso? Pueden ser de todo tipo. Todo lo que pueda hacer la clásica lo puede hacer la cuántica. Diseño de materiales, fármacos, baterías, energías, optimización. De ahí en adelante, todo, digamos, lo que tu imaginación pueda, de cierta manera, pues sí, imaginar, valga la redundancia. Entonces, digamos que hay un alto, digamos, ¿cómo le digo a esto? Campo de mejora. Y aquí es donde quiero hacer match con lo de la clásica. Se han hecho mejoras, exactamente como cuando nosotros estábamos en la época de los tubos de vacío. Es decir, seguimos teniendo nuestros computadores cuánticos, todavía sufren de ruido, porque ellos sufren mucho de ruido porque son sistemas muy pequeños. ¿Listo? Entonces, este tipo de sufrimiento hace que nosotros no tengamos las aplicaciones que ya
nos gustaría tener. Entonces todavía nos encontramos en una etapa bastante, digamos, incierta, porque en algún momento, y así como salió el transistor, no digo yo que salió de la nada, sino que fue básicamente una colaboración muy grande entre tres grandes científicos, pues nosotros ahorita estamos en búsqueda de esos tres grandes científicos. ¿Listo? De cierta manera que puedan decir, listo, aquí está el transistor cuántico. Y ya de ahí en adelante se pueda generalizar. Si me pregunta de mi opinión personal, ya de cierta manera como por fuera de lo que viene o lo que se dice en la comunidad científica, quizás ese transistor cuántico no llegue por el hecho de que, digamos, las diferentes plataformas que tenemos sirvan, cada una de ellas sirva por una aplicación en específico. ¿Listo? Supongamos que queremos nosotros sensado cuántico. Ah, listo. Entonces, si queremos sensar aplicaciones con sensado cuántico, tenemos los fotones. Si queremos operaciones que hagan optimización, bueno, tenemos los átomos neutros, tenemos los iones. ¿Listo? Dependiendo, yo creo que el diferente tipo de aplicación, así uno puede aplicar las diferentes tipos de plataforma. Pero supongo que el futuro es bastante incierto, así que pues quién sabe si en el día de mañana, no sé, alguien que me esté escuchando, dé con el clavo y de cierta manera lleguemos a ese computador universal o el transistor que funcione, el transistor cuántico, supongo yo. Algo de cierta manera. Entonces, ahí, dentro de todo esto, y aquí, entonces aquí te planto la necesidad. ¿Listo? Como tú puedes ver, yo mencioné países que podría decir primermundistas. ¿Listo? Te dije Estados Unidos, te dije algunos países de Europa, China, Japón, Reino Unido, Canadá. En ningún momento, de cierta manera, mencioné países como Colombia. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué? Y es que aquí en Colombia, y es donde tenemos esa pequeña falencia, y es que no estamos por diferentes, pues obviamente, políticas sociales, supongo yo, no sé cómo llamarle a eso, limitaciones al momento de nosotros entrar en temas de vanguardia. Es decir, si tú te preguntas cuánto vale un dispositivo de esos que puede correr computadores, circuitos cuánticos, nos encontramos con precios que de verdad son cosas pues demasiado irrealistas, ¿sí me hago entender? Entonces, por lo general es muy complicado, pero nosotros tratar de, incluso, también es bien cierto complicado para universidades de tamaño considerablemente moderado, llegar a hacer esos saltos, es decir, comprar equipamiento, comprar instrumentación, tener estudiantes capacitados, capacitarlos para eso. Entonces, eso es un proceso que de cierta manera requiere, es muy dispendioso en términos de dinero y de tiempo. Tiempo que también juega en contra de nosotros, porque cada día salen cada vez más y más y más cosas. Cada día el campo cada vez se renueva más. Entonces es como la IA últimamente, que tú cuando cierras los ojos y pasa un día ya ves que hay otro nuevo modelo de Google, otro nuevo modelo de OpenAI y apenas se está acostumbrando al anterior y ya hacen videos, ya hacen imágenes, ya hacen GIF, hemos dicho, el día de mañana ojalá espero hagan cuántica. Entonces, digamos que avanza tan rápido que de cierta manera es como lo que yo digo que Colombia ya debería estar en eso. ¿Listo? Para no tener que, de cierta manera, en el futuro en el que eso explote, porque lo hará, ¿sí? No sabemos cuándo, como te digo, no sabemos cuándo llegará el transistor cuántico, pero el día de que llegue, que no coja de cierta manera a Colombia con los pantalones abajo. Es decir, que básicamente tengamos estudiantes, tengamos investigadores, tengamos equipamiento, tengamos sistemas para empezar a competir con ellos. No esperar a que ya la ola nos llegue, sino ir surfeando por ahora. Entonces, con este ir surfeando por ahora es el propósito del semillero. ¿Sí? Eso salió desde una iniciativa desde aquí en la universidad, los semilleros CIDICA, que básicamente es por la parte de investigación. Entonces, la idea es ser exactamente ese curso que les sirva a los estudiantes a surfear una ola, en este caso en la computación cuántica. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante herramientas interactivas, ¿listo? Explicar conceptos que son a veces difíciles para los que recién entran a cuántica o para los que recién están aprendiendo computación cuántica. ¿Por qué? Obviamente yo entiendo mucho que de cierta manera lo que vienen siendo los físicos, los químicos, los matemáticos, de pronto ellos tienen, bueno, físicos y químicos totalmente tienen un acercamiento a la cuántica mucho más intenso, es su carrera, ¿listo? Algunos obviamente se van por la otra rama que te digo de la relatividad, otros intentan otras cosas más locas, pero pues eventualmente tienen alguna interacción con la cuántica. Los matemáticos quizá no tanto, ya te imaginarás los ingenieros. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos excelentes físicos, y eso sí te lo puedo decir, tenemos excelentes físicos, tenemos excelentes químicos, ¿listo? Para los temas de cuántica. Pero ¿qué pasa? Muchos de los dispositivos que también se necesitan para construir
para construir estos dispositivos, estos computadores cuánticos, construirlos, arreglarlos, manejarlos, calibrarlos, todos estos necesitan también excelentes ingenieros, ingenieros que también tengan las bases de la cuántica. ¿Listo? Y es de cierta manera lo que nosotros queremos suplir esa necesidad. Que para el día de mañana, estos sistemas, ya sean la normatividad, totalmente la normatividad, queremos que sean estudiantes de Colombia, ¿cierto? No solo la Universidad del Valle, sino en general de universidades de Colombia, que sean capaces de hacer algo realmente significativo en esa área. ¿Listo? Para no quedarnos atrás como pasa con muchas revoluciones. Es decir, por ejemplo, te pongo el caso, pues el más reciente, el de la IA. ¿Listo? Tú ves que Estados Unidos, pues de cierta manera, digamos, lidera de una cierta manera, pero porque tiene una gran cantidad de, pues, de granjas de gráficas, que básicamente son los que se encargan de correr esos sistemas. Si Colombia se quiere poner, digamos, de cierta manera a competir, aparte de la inversión tan astronómica que tocaría que hacer, pues los recursos no dan. ¿Listo? Ya estamos atrás, ya partimos desde atrás. Entonces lo que nosotros queremos es no partir desde atrás, sino que para el momento en el que eso pase, es decir, cuando el momento que explote la computación cuántica, ya estar ahí montados. Es decir, Colombia está ahí montado y ya está haciendo algo. Y ese es básicamente el objetivo del semillero. Esa es como suplir esa necesidad de enseñar a surfear a los estudiantes en el mar de la computación cuántica. La palabra bastante... Sí, están ahí pues preparándose justo para lo que dices, ¿no? Cuando es correcto. La situación, estar ahí y poder navegar, surfear esa ola precisamente. Es correcto. Y hay algo que mencionas mucho y es el tema de la financiación. Dices, sí, cuando la industria se dio cuenta de que por aquí iba a suceder algo interesante, dijo, ahora sí. El semillero, ¿quién los está financiando a ustedes? Es una muy buena pregunta. Hasta donde yo tengo entendido, por parte del semillero de eso resultó como un tipo de iniciativa por parte de la universidad, por parte de la sección de investigaciones de la universidad. Entonces, de cierta manera, el semillero está vinculado a cada grupo de investigación de la universidad. ¿Sí me entienden? Entonces, el encargado viene siendo los profesores a cargo de cada semillero. Entonces, yo antes de graduarme de la universidad, yo dije, porque nosotros sacamos una electiva profesional estéticamente para eso. Porque de cierta manera yo dije, bueno, pues con mi trabajo de tesis, obviamente yo veía, digamos, la carencia de que aquí no había ese tipo de acercamientos. Yo dije, pues voy a crearlo. Entonces diseñé el curso en base, digamos, a mi experiencia personal de lo que yo ya había investigado, había visto, en base a la necesidad que yo podía ver que los estudiantes pueden llegar a tener en un futuro. ¿Sí? Entonces, pero más sin embargo, en términos de financiamiento, ya, si no estoy mal, y ya eventualmente me corregirán por acá en los comentarios, por lo general, hace 2-3 meses ya se hizo una convocatoria interna, si no estoy mal, por parte de la universidad para apoyar a los semilleros de IDICA, ¿listo? Para proyectos de investigación. Entonces, recientemente está ese tipo de iniciativas para poder financiar a los proyectos, a los estudiantes y a iniciativas o a buenas ideas que se tengan dentro del semillero, ¿listo? Ya ahí lo que te diga en términos de monto, ahí sí es totalmente subjetivo. Yo te diría, mientras más dinero mejor. Eso mientras uno más estudiantes pueda vincular, porque lo que yo siempre he dicho, y de cierta manera creo que algunos profesores concuerdan conmigo, es muy difícil de cierta manera estudiar con hambre, como dicen por ahí. ¿Sí? Es decir, si un estudiante de cierta manera, pues aquí no es que abunden los recursos. Entonces, de cierta manera, siempre hay estudiantes que tienen de cierta manera pues carencias, ¿no? Entonces, claro, tú le pones una carga bastante fuerte, trabajo adicional, y no les pagas. Entonces, como, pues es muy complicado en ese sentido. Entonces, claro, mientras más estudiantes puedan vincular y pues que de cierta manera se les pueda pagar decentemente, no tienen que ser obviamente millonadas, pero pues que sea algo bastante pues considerable como en la industria. ¿Sí? Esa brecha entre industria y academia siempre se conoció, eso siempre ha existido y yo creo que eso es muy difícil cambiarlo. Pero digamos que esos son los pasos que está haciendo la universidad para financiar estos tipos de iniciativas. Obviamente, también existen las otras iniciativas, pues ya, si no estoy mal, son externas, que vienen siendo por parte de MinCiencias. ¿Sí? MinCiencias, si no estoy mal, actualmente, y me corregirán ya después,
hay una convocatoria para la parte de tecnologías cuánticas. Esto para resolver algunos proyectos sociales de Colombia, si no estoy mal, y si mal no recuerdo. Entonces, o sea, poco a poco, no solo la universidad, sino también el país, se está metiendo en este tipo de dinámicas. ¿Qué te digo yo? Eso mientras uno más, lo que te digo, mientras uno más le ponga ganas o mientras más le ponga empeño a este tipo de cosas, pues obviamente más rápido uno avanza. ¿Listo? Pero sí, más o menos eso. Entonces, si me preguntas a mí, obviamente mi trabajo es muy voluntario. Entonces, o sea, actualmente obviamente no estoy vinculado formalmente, o sea, con un vínculo formal con la universidad, pero pues yo vengo acá, resuelvo dudas de estudiantes, doy clasecitas por separado. En los semilleros obviamente doy clases tanto yo como el profesor, ya porque estaba un poquito más empapado del tema que el profesor. Entonces, de esta manera me sirve a mí como compartir mi experiencia, ¿listo? Y la experiencia desde los dos puntos de vista, lo que te decía. La experiencia desde el punto de vista actual, que viene siendo una persona joven, entre comillas, no por mi apellido, sino joven por la edad. De cierta manera que les puede decir, mire, el campo va así. Pero también la experiencia del mismo profesor, del profesor Jaime Velasco, sirve mucho. ¿Por qué? Porque él ya ha visto un renacer. Él ya vio todo el proceso del transistor. Él ya vio lo de los tubos de vacíos al transistor. Entonces es una experiencia muy diferente. Entonces él de cierta manera puede envisionar cómo hacia qué lado va todo, ¿sí? Ya por la inexperticia mía, pero eventualmente supongo yo que llegaré a ser un profesor también y para ese momento yo ya habré visto lo de la cuántica. Entonces, pues imagínate el mismo caso, la misma analogía. ¿Qué hubiera pasado si en la Universidad del Valle, para ese entonces cuando salió el transistor, qué hubiera pasado si yo hubiera estado haciendo investigación sobre el transistor? Ya hubieran estado montados. Entonces ya no seríamos la Universidad del Valle, pues seguiríamos siendo la Universidad del Valle, pero seguramente tendríamos, no sé, algún par de premios Nobel, esperaría yo. Bueno, justo lo mencionabas, ¿no? Como uno de los principales retos allí, pues, además de la financiación, está en fomentar esta colaboración, no solo entre academia e industria, sino desde diferentes lugares, ¿no? Y ahorita, precisamente como Impacto TIC, vamos a estar recorriendo el país para conocer un poco estas Súper. experiencias. Y allí quisiera saber, desde la experiencia que ya han tenido, si puedes darnos ejemplos concretos de cómo el semillero está colaborando con otras universidades u otros actores para consolidar precisamente este ecosistema cuántico en el país. Ok, ok. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que la palabra clave ahí, la que tú mencionaste, es colaboración, porque eso es bastante importante. Nosotros como semillero, nosotros aplicamos una beca desde el gobierno de Alemania para ir hasta allá y de cierta manera tener un poquito más de estar un poquito más empapados, se me olvida la palabra formal de decirlo, pero yo sé que tú me entiendes, con lo que están haciendo allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es muy, obviamente, digamos, entre universidades es un poco algo más burocrático el momento de decir, hagamos una colaboración, porque hay unos entes legales que tienen que hacer parte, pero de cierta manera nada impide a los estudiantes, a los chicos que los que yo le enseño, no impide nada en lo absoluto decir, quiero colaborar con este profesor. Entonces, lo que de cierta manera se está tratando de hacer es formar esas colaboraciones, porque nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a una industria allá en la Alemania para decir, listo, podemos colaborar bajo, digamos, este proyecto, ¿listo? O podemos con el profesor XYZ, podemos tratar de colaborar. Nosotros como grupo podemos colaborar con ustedes en un proyecto que de cierta manera sea interdisciplinario. No tiene que ser totalmente enfocado en cuántica, pero puede ser cuántica con AI o cuántica con medicina, cuántica con química, etcétera. O sea, nosotros podemos combinarlos con muchas cosas. Entonces, digamos que eso es lo que más buscamos en términos eh, de colaboración para la universidad, ¿sí? Y como semillero. Obviamente, supongo que más adelante habrán más oportunidades, que es lo que de cierta manera es lo que se busca o el objetivo principal, buscar diferentes actores que puedan ser de utilidad o que se pueda tener una utilidad, porque no solo decirlo bueno, que nos colabora a nosotros, no, que sea una utilidad recíproca, que como yo te ayudo, tú me ayudas, ¿sí? Eso nos encantaría tenerlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. IBM tiene algo que se llama el KissKit Advocate, que es básicamente
un tipo de enseñanza para los estudiantes alrededor del mundo. Entonces, para aquellos que de cierta manera son un poquito más destacados o son más, ¿cómo se le dice?, más constantes en lo de la cuántica, pues se le otorga ese título de Qiskit Advocate. Yo soy un Qiskit Advocate también por parte de IBM. Entonces, eso es lo que me permite tener, digamos, acceso a una red un poquito más grande en términos de cuántica, que con esa red uno ya puede decir, listo, si queremos hacer este proyecto, bueno, quizás yo no tenga las capacidades para hacerlo, pero sé quién en esa red sí. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, no es como dice la gente, no necesitas saber, no necesitas saber todo, solo necesitas saber quién sí lo sabe. Claro, y estar en red y estar conectado es fundamental en ese Es correcto. trabajo, ¿no? Tú me corregirás, entiendo que ustedes lograron un hito importante de ejecutar exitosamente el algoritmo de Gruber en un procesador cuántico de 5 qubits de IBM, ¿correcto? Aquí en sí, si no estoy mal, eso se hizo, no sé en qué año, pero eso se hizo como una tesis de pregrado, si no estoy mal, aquí en el mismo grupo de investigación. Ok, bueno, digamos, lo que quería saber era más como, porque estuve leyendo un poquito de lo que ha hecho el tema. Lo que quería saber es como cuál es el siguiente paso, aunque bueno, si fue una tesis, de repente quedó allí, ¿no? Pero no sé si hay algún plan como para dar un siguiente paso a partir de esta investigación. Y si bien el semillero, pues, está enfocado en formar en estos estudiantes y demás, ¿hay algún tipo de trabajo directamente con alguna industria específica? No sé, sector financiero, salud, energía, algo de lo que estén haciendo, que estén llevando allá como para aplicar estos algoritmos a problemas reales en el país. Ya. La respuesta corta, no. Ah, No todavía. ok, ¿sí? no todavía. Pero, exacto, no todavía. Pero constantemente, digamos, de cierta manera, buscamos eso. Es decir, digamos que no podría hablar mucho por el momento porque pues hay algo cocinándose, de cierta manera podría decirlo de esa manera, pero sí tratamos de hacer colaboraciones. Te lo pongo, digamos, o sea, no te diré quién es el actor, pero sí te diré cómo es el proyecto, ¿sí? Que es como en clásica, nosotros podemos clasificar imágenes, ¿listo? Pero podemos también clasificar imágenes utilizando la cuántica. Es decir, en general nosotros también podemos hacer ese mismo de clasificación de imágenes, o sea, procesamiento digital de imágenes utilizando computadores cuánticos. Entonces es una área de bastante promesa dentro del grupo que puede ayudar a muchas compañías aquí dentro de Colombia, aquí en el Valle, aquí en Colombia, aquí en general. Pero es una de las, digamos, más importantes y todo lo que tenga que ver con digamos, algoritmos híbridos que combinen tanto clásica como cuántica. Y eso de cierta manera es lo que nosotros estamos tratando de buscar o al menos de hacerle un poquito de push ahorita. Entonces, pero para eso, de nuevo, requerimos estudiantes. ¿Listo? Por lo general, obviamente, tú cuando estás dentro del semillero es como, bueno, muy chévere, porque de cierta manera nosotros lo tratamos de hacer muy didáctico, ¿sí? O sea, yo te explico, trato de explicar de la mejor manera a ti, para que lo entiendan, para que se motiven, y es como una de las principales razones. Obviamente, cuando tú ya entras, digamos, al campo como tal, pues ya todo deja de ser un poquito tan didáctico, ¿sí? Ya es un poquito más formal, tiene más fórmulas, tiene más números, tiene muchas cosas de cierta manera que ya hacen el campo lo difícil que es. Entonces, de cierta manera, nosotros partimos desde la parte, obviamente, de la enseñanza. ¿Para qué? Para motivar a esos estudiantes que vengan al grupo, que se motiven y empezar a trabajar en esas temáticas para la industria. Claro, si tú me dices que el día de mañana hay una compañía WZY que quiere colaborar con nosotros en una aplicación, excelente, nosotros obviamente estaríamos totalmente encantados de colaborar o ver la posibilidad en cómo los diferentes actores podrían verse involucrados y básicamente sacar el proyecto adelante. ¿Qué te digo yo? Es algo de cierta manera muy bueno porque están integrando tecnologías nuevas, ¿listo? Que para el momento en el que pase eso sería de verdad excelente, pero es lo que buscamos. Ok, bueno, y agradezco toda la paciencia y la explicación que estás teniendo en este espacio. No faltaba. Actualmente el semillero, ¿cuántos estudiantes reúne? Tiene 14 estudiantes.
Ok. si mal no recuerdo, 14 estudiantes. Entonces, diferentes, todos son en el momento de electrónica, Ujú. llegamos a tener algunos de tecnología. No hay ninguna, digamos, de cierta manera, limitación en términos de qué tipo de estudiantes pueden entrar. O sea, digamos, el semillero es bastante abierto en términos, sea de ingeniería, sea de física, de matemáticas, filosofía, sociales, no importa. O sea, cualquier interesado, toda Mm. persona puede aportar desde su misma concepción de cómo entiende las cosas. Porque este campo requiere mucho. O sea, o sea nosotros somos un campo muy diverso en el que tratan muchas cosas de cierta manera, pues que son, así como la clásica es a todos los campos, la cuántica también. Entonces hay dilemas que también se tienen que resolver. Y ya es una curiosidad más personal, de esos 14 estudiantes, Mujeres, ¿cuántas mujeres hay? eso es algo que sí te digo que la verdad me llena de mucho orgullo. Hoy cuando empezamos el grupo, la mitad son mujeres. Ah, qué buena cosa. Eso es algo que de verdad, sí es algo que yo digo, es algo muy particular de este semillero. Porque claro, tú te cuestionarás como tipo, claro, eso de cuántica y por lo general, pues digamos, a veces el mismo nombre solo asusta. Y, y obviamente a eso súmale que la tasa de mujeres en carreras de ingeniería es baja. Es baja, sí. Entonces, claro, tú ves eso y dices, pues ni mujeres de pronto habrá. Y totalmente contraproducente, la cuántica es así, a veces no se entiende, pues mira, hay la mitad de mujeres, que, o sea, es un grupo bastante mitad y mitad. Entonces, de cierta manera, y créeme que si me pones digamos, no a comparar, eso suena, digamos que la palabra feo, pero digamos, creo que la palabra es que son más vivas o más avispadas, supongo yo, que la otra mitad. Bueno, pues qué bueno. La cuántica, no sé en dónde leía que decía, la verdadera revolución es la cuántica. Mira, ya está revolucionando desde el talento que se está captando. Y no quiero agotar el tema, o sea, aquí podríamos quedarnos hablando eternamente porque me da Créeme toda que yo la también. idea, pero la idea es que sigamos charlando allí en Cali, en el Foro TIC, que vamos a tener el 26 de junio, pero sí Perfecto. retomando esa idea de que la cuántica es como la gran revolución por venir, y que, o sea, que tiene el poder de revolucionar campos, y todos los campos, pues, dentro del semillero. ¿Existe una línea de investigación o un debate activo sobre las implicaciones éticas de esta tecnología? Es una muy buena pregunta. Eh, o sea, actualmente no en el semillero. Digamos, el término en generales alrededor del mundo existe, Uh -huh. pero porque son muy, digamos que lo de la clásica son muy extrapolables a la cuántica. O sea, Ok. algunos dilemas que nosotros tenemos sociales, dentro de, por ejemplo, incluso el uso de la inteligencia artificial, dependiendo del uso que se le dé, también el tipo de dilemas también se le puede sacar a la cuántica. Entonces, obviamente, nosotros tenemos estudios o de cierta manera hacemos investigación en ese tipo de, bueno, qué tipo de potenciales cosas puede pasar. Te pongo un ejemplo con la historia que teníamos. ¿Te acuerdas del algoritmo de Shor que te dije, cierto? Uh -huh. Bueno, el algoritmo de Shor es algo muy particular porque él se encarga de cierta manera como de buscar dos números, en resumidas cuentas. ¿Listo? Tú tienes un número grande, ¿cierto? Imagínate un número grande. Y ese número grande se puede escribir como la multiplicación de dos números. Un número A y un número B. ¿Listo? Eso es lo que hace, en fin, el algoritmo de Shor. Fácilmente. Ahora, ¿qué pasa? La seguridad, el canal por el que tú y yo nos comunicamos de que este canal sea seguro, el canal por el que se comunica tu tarjeta de crédito con el banco o con cualquier otro proveedor, por donde tú mandas un email y está cifrado, toda esa seguridad que comprende los sistemas globales se basa en principio o en la rama exactamente en el mismo concepto que te dije, en esos dos numeritos. ¿Listo? Es decir, para un computador clásico, o sea, por donde me estás viendo, le tomaría muchos años y décadas encontrar esos dos numeritos. Pero al principio de mi charla yo te dije que el algoritmo de Shor lo hace de manera exponencial. Quizás ya no sean años, quizás no sean horas, quizás no sean minutos, quizás sean segundos, pero exponencialmente mejor. Entonces tú te pondrás y aquí como que todo el mundo como que prende las alarmas. Uy, ¿cómo así? Entonces ya no voy a poder enviarle una imagen a mi sobrino.
Ya no voy a poder comunicarme con mi jefe, porque pues todo el mundo va a estar leyendo. ¿Sí me voy a entender? Pues resulta que, digamos, es una de las cosas que poco a poco se trabajan. ¿Por qué? Para cuando llegue el algoritmo, no todo está perdido tampoco. O sea, eventualmente llegará y no va a estar perdido. ¿Por qué? Porque nosotros también, desde la clásica y desde la cuántica, tenemos criptografía. Es decir, la criptografía es lo que permite que tú y yo en este canal solo estemos los dos. No hay nadie más, a menos de que nosotros lo dejemos. ¿Listo? O sea, no hay un tercer actor. Ahora, eso es gracias a la criptografía. Pues nosotros también tenemos criptografía cuántica. O sea, entre la misma rama de la cuántica tenemos la criptografía. Y también desde la clásica, es decir, si quitamos la cuántica por fuera, tenemos lo que llama la criptografía post-cuántica, que son algoritmos clásicos que tratan de generar mejores arquitecturas, mejores algoritmos, para que cuando llegue el algoritmo de Shor, nos vaya a ser un problema, no globalmente. Entonces, claro, te imaginarás, pues, de cierta manera es muy importante que un país dé con el computador cuántico. Porque para ese entonces, solo los países que estén mejor preparados para eso, pues de cierta manera van a tener su infraestructura ya lista. Y con infraestructura me refiero a gente capacitada. Porque supongamos, si al principio obviamente no tenemos los dispositivos, pero sí tenemos la teoría, con eso podríamos evitar muchas cosas. Obviamente de los malintencionados. Pero pues sí existen ese tipo de dilemas todavía en la cuántica que están todavía tratando de solucionar. Pero hay solución. Yo dije que iba a ser la última, pero es que tocaste otro tema Dale, tranquila. bien, bien importante. Es claro, una parte de la investigación, otra parte es ya todo el tema de dispositivos y demás. Ahorita Colombia está hablando públicamente, fuertemente en relación a la soberanía digital, Sí. entonces, todo el tema de infraestructura, obviamente. ¿Cómo hacer para, pues para, o sea, desde tu perspectiva, ¿no? Es más de opinión, para llegar a ello, para que Colombia no dependa en cuanto a infraestructura de otros países, de ciertos proveedores y demás? O sea, eso también es un tema que abarcan dentro de sus, no sé, debates, reflexiones en el semillero. Pues de cierta manera lo que nosotros hacemos es proveer las herramientas para que la gente pueda entender ese tipo de tecnologías. Ahora, cuando ya hablamos de infraestructura, hablamos de hardware. Es decir, ya hablamos de un capital bastante elevado, porque por lo general las máquinas que se utilizan son bastante costosas. Por ponerte un ejemplo, la máquina que se encarga, hay una máquina que se encarga de hacer los chips, ¿cierto? De un tamaño de transistor. Si no estoy mal, estamos hablando de los 4 nanómetros. De esa máquina, solo hay una en el mundo y está en Taiwán. Solo hay una. Ya te imaginarás, esa máquina, si no estoy mal, y ahí algún científico me corregirá, tiene al menos 15 premios Nobel en esa máquina. Es decir, estamos hablando de un capital, de que hay un gran capital humano en términos de cerebro, en términos de pensamiento que está dentro de esa máquina. De esa solo hay una. O sea, es lo más avanzado que tiene la humanidad. ¿Cómo se hace? Tú me preguntarás. Yo siempre te digo, y es lo que yo básicamente recomendaría si algún día llego a ser presidente, que sería lo que yo haría, sería empezar desde las bases. ¿Por qué? Porque Colombia tiene muy buenos teóricos. Aquí somos muy buenos haciendo teoría, ¿sí? Pero claro, cuando te dicen montemos algo, listo, una cosa es que tenemos que empezar desde cero, ¿listo? Y a veces muy desde cero, o sea, ni siquiera desde cero, cero, sino en menos 5, por ponerte un nombre. Entonces, claro, si nosotros tenemos ese tipo de dispositivos que nos colaboren a llegar desde cero, no es como de cierta manera como empezar, listo, compremos la máquina entonces que hace los 4 nanómetros y ya no solucionamos los problemas. No, podríamos simplemente empezar, listo. Quizás no empecemos con 4 nanómetros, empecemos con 20 nanómetros. ¿Listo? Listo, ni siquiera empecemos a hacer el circuito, la impresión. Empecemos con hacer los espejos. ¿Listo? Los espejos que me permiten hacer esto. ¿Listo? Pero que todo eso sea de una manera de integrar todo lo que se tiene en un solo dispositivo. Entonces, el ejemplo más palpable, que es lo que yo te puedo decir. Supongamos que nosotros queremos tener un clean room, o sea, un cuarto limpio para creación de dispositivos. Bueno, nosotros no empezaríamos con toda la máquina, pero podríamos empezar con una pieza. ¿Cierto? Una pieza que esté acomodada, que tenga el tipo de aire,
la máquina que te permite extraer las impurezas del aire, comprar unos dispositivos pequeños que te permitan y eventualmente, progresivamente, llegar a hacerla cada vez más grande, que es lo que hacen muchos países como por ejemplo Alemania. ¿Sí? Alemania tiene muy buenas cuartos limpios, entonces es algo que de cierta manera, y no se empieza, digamos, como, con todo el cuarto, no se empieza desde pequeño, y es lo que yo diría que para empezar nosotros tenemos que hacer como, empezar desde los bloques, ¿sí? Empezar a decir, listo, ya tenemos uno, entonces vamos dos, vamos tres, vamos cuatro, ¿sí? Si los proyectos, porque yo entiendo y es una realidad que hay que ser conscientes, no se tienen exactamente todos los recursos para hacer todo eso, listo. Pero si podemos hacer que los proyectos sean un poquito más integrados entre sí, sería mejor. Entonces podríamos entregar el proyecto 1, para otro año podríamos entregar el proyecto 1 con el proyecto 2, que sea una continuación, y así sucesivamente, pero que todo el marco sea exactamente para el mismo objetivo. Entonces, por eso, de cierta manera, pues me gustan las iniciativas que hay ahorita respecto a las TICs y respecto a lo que tiene que ver con la computación cuántica. Y ya de ahí para arriba, obviamente, pues dependerá de cómo se le dé un manejo. Bueno, pues caminar en hacia ese objetivo y bueno, iniciar ahí como por los bloques. Nos vamos a ver si llegas a la presidencia para que puedas ejecutar todos estos planes. Esperemos que sí, esperemos que esto me ayude a recolectar votos, supongo. Claro que sí. De momento, pues nada, esta conversación sigue abierta, es un tema enorme y esperamos poder seguir conversando contigo, con otros, claro que sí. con estudiantes, con tu profesor, con todas las personas que consideres, invitadísimos obviamente al Foro TIC que vamos a tener allí en Cali y pues allá continuamos charlando. ¿Listo? Listo, de una. De una, perfecto. Y muchísimas gracias, Sandra, por obviamente tu tiempo y todo esto. No, muchísimas gracias, Kevin. Voy a decir así como docente, mentor, voluntario, inspirador, gestor, confabulador y demás de computación cuántica. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Seguiremos todo el trabajo del semillero que están desarrollando muchísimas gracias. En la universidad. Muchísimas gracias a ti.